Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Una semana que ha estado pero muy noticiosa, ¿cierto? Partimos la semana pasada con 9 candidatos presidenciales, o precandidatos en realidad, inscribiendo su candidatura. Bueno, terminamos la semana con 7. Quedaron 2 en el camino. ¿Qué pasó con las firmas del candidato de la lista del pueblo? Firmas, varias de ellas, más de 20.000, realizadas o formalizadas frente a un notario muerto y una notaría que dejó de existir en el año 2018. Sobre eso le vamos a preguntar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Y las perspectivas económicas, sobre todo en el contexto de la semana donde se vota el cuarto retiro. Estarán con nosotros hoy exministros de Economía, José Ramón Valente, y exministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, además para mirar qué viene hacia adelante en este contexto económico complejo. Y terminaremos con nuestro panel político. Aquí comienza Estado Nacional. El Servicio Electoral ha rechazado estos patrocinios, toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018. Que nosotros no sabíamos que la gente a cargo del tema territorial iba a ocasionar esto. No creo que sea un error de la lista del pueblo, siento que hay que esperar más información. Es algo que nos tiene que hacer crecer y aprender como conglomerado. Que tengan presente que somos personas que venimos de mundos muy alejados de la política. Bueno, y no hay tiempo que perder. Ya está con nosotros Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Partamos por qué es exactamente lo que descubrieron en el CERVEL en las firmas de Diego Ancalao, en las 23.000 firmas que están objetadas. Mira, primero las firmas siempre se revisan, ¿ya? Especialmente las de notario. Porque ¿Una a una? Son una a una. Esa misma noche que Ancalao llegó como a las 23 horas, después se sentaron nuestra gente con la de ellos a contarlas para hacer una certificación. Y terminado de contar, se digitaron esa noche. Las 24.000. ¿Y ahí qué detectaron? Porque venían 12.000 más o menos. Al otro día se hizo un análisis. El análisis se comenzó a hacer básicamente de la validez de cada una. O sea, tú revisas que esté en el registro electoral, que sea ciudadano, chileno, 18 años, no condenado, con derecho a sufragio, no suspendido, que revisa que sea independiente también, porque no puede patrocinar un militante. Por lo tanto, tienen que estar digitados para poder hacer los cruces, ¿no es cierto? Pero entendemos, Andrés, que... Se digitaron esa noche. Ya, pero entiendo que antes de que estén digitados y poder hacer los cruces en una planilla, se detectan anomalías desde el punto de vista caligráfico. Es decir, muchas personas, la misma letra. En general, eso que se ha dicho, que venían root de empresa y todas esas cosas, bueno, desde luego a nosotros no se nos pasa una cosa así, ¿ya? Y las personas y que hayan duplicado tampoco, porque justamente con el computador todo eso se revisa. ¿Pero había una cantidad de patrocinios escritos a mano con la misma caligrafía? Eran 23.000, no. Ya. Eran en general diferentes. Da la sensación que se llenaron esas planillas. Son unas hojas donde hay del orden de 10 nombres por hoja. Y cada hoja venía con este timbre del notario, Patricio Saldívar, Maquena, 18ª Notaría Santiago y Notaría Santiago. En algunas había un segundo timbre que decía firmó ante mí, ¿ya? Con la fecha. Ya. Ahora nuestro formulario y la firma. Hay una firma, y no es muy similar. No es muy similar. No es muy similar. O sea, la comprobamos con documentos antiguos firmados por él como notario y no es muy similar. ¿Y a quién le saltó? No, mira, hubo una reunión el día miércoles. ¿Es verdad esa anécdota que se cuenta que usted, como es vecino de la hija de Patricio Saldívar, sabía que estaba muerto? No, lo de la vecindad es muy relativo porque son unos terrenos que no están construidos, digamos, entonces no hay mucho contacto. No, esto en la revisión, en la reunión de trabajo, el día martes a las 12 del día siguiente, se comenzó a informar sobre esto. Y ahí el encargado informó tantas firmas de la notaría. Habían 2 notarías. Una tiene 26
y esta segunda notaría, y dijo la notaría Patricio Saldívar. Y inmediatamente un abogado ahí presente saltó, porque ¿Quién sabía fue? que estaba ¿Quién muerto. saltó? Raúl García. Ya, Raúl García. Y Sí. dijo... No, está muerto. Los abogados saben de los notarios, digamos. Ahora, nuestro proceso normal era revisar la vigencia del notario. Ya, eso siempre se hace. Siempre se hace, y te voy a decir la razón, porque las firmas territoriales de candidatos de parlamentarios, diputados, etcétera, los patrocinios, cuando son ante notario, son por el territorio. Tiene que ser gente de ese domicilio electoral con un notario de ese lugar. O sea, si es un alcalde, los patrocinios tienen que ser en un notario de esa municipalidad o un oficial de registro civil que lo sustituya si son muy chicas. Por tanto, es categórico que esa revisión es parte de nuestro programa habitual. Además que la gran mayoría de los notarios, nosotros esas nóminas las manejamos porque son los miembros de las juntas electorales. Claro. O sea, estos tienen un trabajo con nosotros muy intenso. Es decir, el martes ustedes ya detectaron que había una irregularidad, sí, el martes se detectó de aproximadamente 2/3 de las firmas presentadas por el candidato Ancalao, 23. Efectivamente. 23.155 exactamente. Ustedes... Y a mí me informaron ese mismo día y yo al otro día fui a verlas porque me encontraba increíble esto, así que quise mirarla, cerciorarme personalmente. Diego Ancalao hoy día en la entrevista dice que no ha sido él notificado personalmente. ¿Cuándo se le notifica? Se notifica por web y eso está subido en la página web al día siguiente de nuestra sesión. Nosotros sesionamos el jueves y determinamos los candidatos aceptados y rechazados el jueves y subimos la resolución a la página web el día viernes. Pero él dice que lo que ha hecho el CERVEL es ilegal porque no lo notificaron directamente a él, que se enteró por la prensa. La ley dice que se notifica por página web. Ya, por lo tanto, cuando él anuncia un recurso de protección contra usted, contra el presidente del CERVEL esta mañana por legalidad de la comunicación, ¿tiene algún sentido eso? No, no tiene ningún sentido. Está en la ley que esto se cambió hace poco. Antes se nos publicaba en diarios y ahora se eliminó y se dijo que se publicara en la web para hacer rapidez al proceso. ¿Qué pasa con los 10 días de plazo para que tiene, según la ley, él para... Tiene para 5 días. Ya, 5 días. Desde el día viernes ¿Ya? para apelar al Tricel. Ya. No tiene nada que ver aquí un recurso de protección. Un recurso de protección no va a recuperar su candidatura. Solo el Tricel la puede reordenar, por así decir. Andrés, para eso están los tribunales electorales. Ustedes han puesto los antecedentes en manos de la Fiscalía, en conocimiento de la Fiscalía. Sí. Aquí hay un delito, tiene que ver más de lo electoral, tiene que ver con algo penal y ustedes serán parte. Más que hacernos parte es poner los antecedentes, es de acción pública. Yo no soy abogado, así que no me sé esa parte penal. Sé que también hay infracciones, hay delitos de la ley. ¿Esto ustedes lo habían... De la ley electoral, hay delitos con pena de presidio. Ustedes son expertos, varios que están ahí son expertos electorales, tienen historia y conocen. ¿Habían visto algo parecido, algo similar en que hubiese habido... O sea, ¿ustedes desde cuándo el CERVEL tiene registro de que se han presentado firmas fraudulentas, ya sean por muerte o por suplantación? Esto viene cayendo. Esto viene cayendo. En enero, que nosotros tuvimos un gran proceso de 4 elecciones y muchos candidatos independientes de todas partes con patrocinio, mira, se presentaron como 534.000 patrocinios, de los cuales 523.000 fueron por clave. Ya. Entonces quedaron una colita de 10.800 por notaría. Era más fácil revisar. Y era muy fácil de revisar. Pero para atrás, en la historia. Todos, uno por uno. Espérate, es muy importante aclarar esto porque se ha sembrado toda una duda sobre... ¿Qué pasa para atrás con los convencionales constituyentes? Se revisaron todos en su oportunidad, uno por uno nuevamente. Como te digo, nosotros revisamos que sea un patrocinio válido, o sea, que sea un independiente, que tenga derecho a sufragio, etcétera, etcétera. Eso es muy importante por esta nuestra y solo 8.000, ponte tú, eran de candidatos que se inscribieron, o sea, que llegaron a ser candidatos realmente, ¿ya? Y de muy diversas notarías. Por eso que te digo que nosotros revisamos el notario en ese caso.
Porque si era de la comuna de Colina, Sí. tiene que ser un notario de Colina, etcétera. O sea, Perfecto. Ahora, cada se ha uno abierto- tiene que ser su común. Por supuesto, se ha abierto ahí una eventual discusión que va a pasar, porque recordemos que en la primaria, de la primaria de Gabriel Boric, por ejemplo, a él se le puso, o él a última hora consiguió todas las firmas, entonces algunos dicen, ya, los constituyentes, usted lo acaba de aclarar. En el caso de la candidatura de Gabriel Boric para participar de su primaria, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Están todas revisadas los patrocinios? Esas no son patrocinios, esas son afiliaciones al partido. Perfecto. Ya, el partido de Boric, Convergencia Social, no era un partido nacional. Y para presentar un candidato presidencial en la primaria o ahora en agosto, tenía que tener lo mismo de un independiente, 33.369. Ya me sé la cifra. ¿Pero lo revisaron igual, Ya. esas afiliaciones? Sí, esas solicitudes de afiliaciones llegaron por la web. Todas. O sea, llegaron, para pasar los 33.000, sí, pero además llegaron 1.800 fichas físicas adicionales que eran innecesarias, por así decir, pero esas no vienen ante notario, porque un partido ya constituido no necesita afiliar gente ante notario. Ya, pero las que sí necesitan notario, o sea, ¿no hay ninguna de esas 33.000 que necesite notario? No, eran todas por la web. O sea, más los que ya tenía Convergencia Social, porque Por lo tanto, Convergencia están Social bien. era un partido capítulo, constituido. ese no es un capítulo que se va a No, revisar. eso es un capítulo cerrado, no hay nada que Capítulo revisar cerrado. ahí. Lo de la web, obviamente, nosotros lo revisamos cuando entran los datos. Si un militante quiere patrocinar Sí, sí, a sí, alguien, sí. el sistema le va a decir no. Ya. Si está sin derecho a sufragio, le va a decir que no, porque no puede, etcétera. ¿Y qué pasa con las firmas de los candidatos a convencionales constituyentes? Que salió por el diario, que se iba a revisar completamente. ¿Es verdad eso? ¿Se van a revisar? ¿Se revisan a los independientes? ¿Solo la lista del pueblo? Mira, ¿Qué va a pasar ahí? más bien lo que se quería decir es que iba a hacerse una comprobación que ya se hizo. ¿Se hizo ya? Sí, ¿En y es qué lo que yo momento? te dije. ¿Cuándo se hizo? O sea, los convencionales están en el paquete de las 534.000 que te acabo de mencionar. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque ahí están todas las candidaturas, convencionales, gobernadores, alcaldes y Ya. concejales. Perfecto. Todo ese paquete fueron 534.000. Piensa tú que el 98% fue clave única. Ya. ¿Y por ¿Ya? clave única es imposible que pase esto que pasó con No, las de Ancalao? obviamente que no, porque es nuestro servicio, la clave única la maneja, como Ya. ustedes saben, el registro civil, y nosotros además tenemos, para nosotros es fantástico la clave única, porque todo el trabajo es computacional, de aquí en adelante. ¿Y eso significa entonces que no hay nada más que revisar sobre convencionales constituyentes? No hay nada. Otro más. capítulo cerrado. No, a nosotros es un capítulo cerrado. ¿Y se detectó el alguna director irregularidad? lo que quiso hacer es una especie de comprobación, Ya. básicamente que si el trabajo de los notarios se había hecho bien, y eso está terminado, porque eran hartos notarios, a todo esto eran notarios a lo largo de todo Chile, ahí no hay un notario, hay, no sé, tantos notarios como comuna o un poquitito menos, Pues- y algunos se repiten, en las comunas grandes no solo trabajan con uno, trabajan con muchos notarios, entonces Andrés, llegáramos a 400, 300 notarios. Esta comprobación que usted dice que van a hacer en el caso de los constituyentes, Y que ya ya se lo hizo. revisaron, pero tiene que ver con responderle al oficialismo que ha pedido que se vuelva a revisar. A toda la opinión pública. Mira, lo que pasa es que aquí se cree que nosotros no revisamos los patrocinios en su momento. Claro. Nosotros los revisamos O hay un antes de declarar. En este periodo de 10 días que tenemos que aprobar o rechazar las candidaturas, se hace todo este trabajo. Y como te digo, las de Ancalao se estaban digitadas esa noche. O sea, es un esfuerzo, como tú puedes ver, no menor. ¿Ya? Y ahí se separan en válidas y inválidas, porque puede haber gente repetida, puede haber gente que no tiene derecho a sufragio, que es de otro partido político, de otro territorio electoral, pasa mucho. ¿Usted tiene antecedentes de que alguien compró, en el caso de la candidatura de Ancalao, alguien, su jefe territorial o quien fuere, compró firmas para poder acelerar un proceso que estaba hasta último momento en la duda que consiguiera las firmas? Mira, eso no te sabría decir. Obviamente nosotros sabíamos que él iba avanzando en la clave única, pero que le faltaba mucho, digamos, y efectivamente él llegó a 12.000 por clave única, ¿ya? Pero no consiguió el resto. Por ejemplo, el otro candidato, Lorenzini, consiguió 42.000 por clave única. Más de la necesaria. Andrés, y en ese sentido, los patrocinios, usted habló que tenían el timbre de la notaría de Patricio Saldívar Maquena. Sí. Ese timbre, ¿ustedes saben si es un timbre original? No lo sabemos, eso lo investigará ya el Ministerio Público. Ya, pero no hay forma de saber, para los que están ahí, para los que revisaron ustedes, que son, digamos, expertos No, en esto, nosotros- saber si ese timbre, porque una de las preguntas que ha surgido es de si hay alguien
que tiene el timbre original de esa notaría y que está básicamente No te sé lucrando con responder ese esa timbre. pregunta, si hay alguien que lo tenga o está falsificado también, no, simple y sencillamente no lo sabe. Mira, nosotros llegamos hasta ahí, el resto le corresponde a la justicia. Y nosotros llegamos hasta que obviamente no existe la notaría, por lo tanto los patrocinios eran nulos y por lo tanto el candidato no llegaba a la cifra de válidos de 33.369 y por eso se rechazó su candidatura, punto. El resto es materia del Ministerio Público. Déjeme preguntarle sobre, usted dijo sobre la revisión o la vuelta a revisar de los convencionales constituyentes y que lo hacen, ustedes dicen un poco como para responderle a la opinión pública, ¿cierto? A los parlamentarios que están pidiendo eso, porque ustedes estaban seguros de que los habían revisado bien, ¿o no? Sí, no se ha revisado uno por uno los patrocinios. Lo único que se hizo en estos días fue confirmar que se habían revisado la validez de cada notario, la vigencia de cada notario. En toda esta cantidad... Solamente se concluyó a hacer una comprobación de que ese trabajo se había hecho. Y la comprobación, la conclusión es que el trabajo de revisión de los patrocinios de los convencionales constituyentes de todos estaba bien hecho. Sí, parte que el 98% era clave única, no teníamos ese nada 2%, que revisar. Ese 2%, Ese 2% estaba bien hecho, sí. Es decir, todo lo que tenga que ver con revisión de firmas a constituyentes, capítulo cerrado para el CERVEL. Sí, el capítulo cerrado para nosotros. En el caso Ancalao, capítulo cerrado para ustedes, ¿también? Para nosotros sí. Él puede ir a tribunales electorales, por supuesto. ¿No se apela ante ustedes? No se apela hasta el tribunal electoral. ¿El caso Lorenzini es capítulo cerrado también? Puede ir al tribunal calificado. Respecto a tiene 5 ustedes. días de plazo. Pero hay un capítulo que no sabemos porque todavía está en el plazo de que alguien pueda apelar. Y entiendo que por acción pública alguien más bien interpuso una acción, que es el caso de Marco Enríquez Ominami, un abogado del sur, entiendo, que hizo es que ahí un requerimiento. ahí se está apelando si tiene derecho a sufragio. Que nosotros del mismo 23 publicamos el padrón. Sí. ¿Ya? Ese padrón es apelable. ¿Ya? Y se puede apelar dos cosas. Se puede apelar que alguien está bien inscrito en el padrón o alguien está mal inscrito en el padrón. Y por lo tanto, ese fue el caso. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Y eso los partidos políticos también. Eso lo hizo una persona, hizo la apelación en el Tribunal Electoral, esas van al regional. Ahora, son apelables al Tricel también, pero partió en el Tribunal Electoral Regional. O sea, ese no es un capítulo cerrado como los anteriores. No, porque sí, claro, si el tribunales declaran que no tiene derecho a sufragio, eso va amarrado con la candidatura. Y en lo que argumenta esa persona que hizo, ¿cierto?, un abogado del sur, es que está mal hecho el haberlo rehabilitado en el registro electoral, haberle devuelto sus derechos como ustedes hicieron y como lo había instruido el Tribunal Constitucional. Entiendo que más bien argumenta porque en otra causa, que la que se falló hace pocos días, ¿ya? En que él salió inocente y Wagner sí salió culpable. La causa OAS, pero falta todavía la causa SQM. Pero es que en esa causa nunca el juzgado nos comunicó a nosotros que tenía una acusación y en este caso sí estaba con lo que el tribunal llamó un auto de apertura de juicio oral firme y ejecutoriado. O sea, esa condición se da, pero el juzgado no nos comunicó a nosotros. Sí, en esa causa esa condición estaba. Ahora, esa causa sigue vigente de alguna manera porque entiendo que se apeló a la Corte, hay apelación, a la Corte de Apelación. O sea, solo para terminar, en el caso de Marco Enrique Ominami, ¿podría ser que terminara teniendo que sacarlo del registro electoral y por lo tanto anulado su candidatura presidencial? De aquí en adelante nosotros hacemos lo que nos ordenan los tribunales electorales. ¿Ya? Eso es la última palabra siempre. Andrés, ¿qué le responde a quienes piensan que en el caso Ancalao y la lista del pueblo hay persecución política o uso político de las atribuciones del CERVEL? Él mismo lo dijo, él mismo acusó una movida política de parte suya. Eso no es posible, tú comprenderás que eso no es así. Ya que obviamente las firmas por un notario inexistente son una realidad, están ahí, ¿ya? No nos vamos a equivocar en una cosa como esa y desde luego y no las podemos validar, punto. Nosotros rechazamos su candidatura, hasta ahí llegamos. Perfecto.
que, claro, vemos una falsificación de la firma y el timbre de un notario que está fallecido. No tiene que ver con que usted sea de la UDI, como dijo él. No, eso no tiene nada que ver. Yo creo haber dado garantía a todos los sectores en esta materia en las elecciones que ya llevamos este año. Andrés Tagle, director del CERVEL, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a nuestro panel económico. Ya los estamos escuchando, ¿cierto? Sí, ahí hablan, Dos exministros de Hacienda y Economía. Perspectiva económica, cuarto retiro, IFE, ¿hasta cuándo y cómo? Ya estamos con ellos. Yo tengo mucha preocupación porque pueda avanzar ese proyecto del cuarto retiro por varios motivos. El llamado es a no insistir, a seguir debilitando los fondos previsionales y utilizar los recursos del Estado. La política social que hemos tenido durante este año ha sido una política social donde hemos tratado de llegar a todos nuestros compatriotas, pero lo que estamos viendo es que todavía el empleo está rezagado, y como está rezagado, eso es lo que nos interesa, que efectivamente sea un crecimiento, pero con todos los chilenos. Hoy vamos a declarar emergencia agrícola por déficit hídrico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule. Estamos ya de vuelta con nuestros invitados sentados en nuestro panel. Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda. Gracias por estar aquí, Nicolás. ¿Cómo estás? Hola. Hola. José Ramón Valente, exministro de Economía. José Ramón, gracias por estar aquí también. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Connie. Frente a frente. Así dije. Sí, pues, exactamente. Sí, pues. Tendría que haber sido el rey, Eyzaguirre y Valente frente a frente, para que le saliera la verso. Eyzaguirre y Valente frente a frente. Tienes razón, y además Eyzaguirre es con E, viene antes en el ABC. No, era solamente por el verso. Bueno, vamos a lo que va a pasar esta semana. El miércoles, ¿cierto?, se vota en la Comisión de Constitución el cuarto retiro de fondos de pensiones. Están ahí los cálculos de si pasa o no pasa. En la Comisión parece que es un hecho que va a pasar y va a ser aprobado. No se sabe bien en la Cámara de Diputados. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Nicolás. No, pero por favor. Pero Nicolás, si yo dije Nicolás. Pues. Está difícil la cosa, pero eso nos lleva a la parte política, sí, que no sé si es con lo que quieren partir. ¿Por qué los políticos no los están escuchando a ustedes, que son los técnicos de todos los colores que han dicho que es una irresponsabilidad aprobar el cuarto retiro? Mira, esto puede sonar complicado, pero para quienes estudiamos las teorías del comportamiento no es ninguna novedad, porque las personas responden a incentivos. Entonces, obviamente, los economistas estamos tratando, en la medida de lo posible, de plantear una cosa que sea técnicamente solvente. Pero el interés de los parlamentarios en particular, sobre todo en un régimen presidencial, no es exactamente el mediano plazo, porque quien paga los platos rotos cuando las cosas no andan bien en el mediano plazo es el Poder Ejecutivo. Y los parlamentarios ganan los dividendos de haber hecho algo popular. Entonces, la fragilidad de nuestro sistema es que cuando el presidente de la República pierde el apoyo de sus propios parlamentarios, tal que ni siquiera es capaz de ejercer un derecho a veto, el sistema no tiene ancla. Entonces no es un problema que sean malos los parlamentarios, sino que hacen cosas para reelegirse, como es natural que es su incentivo, pero esas cosas para reelegirse pueden ser tremendamente perjudiciales. O sea, es populismo, pero es eso. No, pero yo creo que, fíjate que, José Ramón. yo creo que Nicolás tiene un punto importante, que es al final, tú preguntas por qué no escuchan a los más técnicos en este tema. Yo creo que los técnicos tenemos que hablarle a la gente, porque al final lo que uno, por experiencia y por lo que se ha estudiado, al final los parlamentarios lo que hacen es ver qué opina su electorado y, ¿no es cierto?, votar un poquito o comportarse de acuerdo a lo que esperan que su electorado opine de ellos. Y uno esperaría que fuera al revés, ¿no es cierto?, que uno es elegido y entonces uno dice, bueno, esto es lo que es correcto y yo voto de acuerdo a lo que es correcto. Lo que está diciendo Nicolás es que, mira, más que el bien común, más que lo correcto, los parlamentarios se deben a lo que ellos creen que su electorado piensa que es lo que es correcto. Dado eso, al final, nosotros técnicos, si no somos capaces de convencer a la gente, a las personas de a pie, de los argumentos técnicos, mal vamos a ser capaces de convencer a los mismos parlamentarios que al final están escuchando a la gente. Entonces, el tema del primero, del segundo, del tercero y del cuarto retiro, aunque podemos tener diferencias con Nicolás respecto de, ¿no es cierto?, de todos estos retiros,
tiene que ver con que yo noto que la sociedad chilena está como en un clamor de, ¿no es cierto?, decir, oye, entréguenme plata, y podemos conversar un poquitito más de eso, como que se hubiese generado esta sensación de que Chile no tiene límite desde el punto de vista de plata, que la verdad que Chile es un país extremadamente rico y que esta plata simplemente está mal distribuida entre la riqueza entre toda la gente y por lo tanto, o sea, que más yo pido, me entregan, y si pido y me entregan, está bien. Bueno, hay que sumarle a este cóctel de problemas macroeconómicos, en fin, es el IFE. Un IFE que ya se alargó hasta diciembre, o sea, noviembre, pero se entrega en diciembre, y vemos otras cifras que se empiezan un poco a ir de las manos, inflación, tasas de interés, que también son del ámbito de lo técnico, pero de efectos para la ciudadanía, para toda la ciudadanía. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, vamos a lo económico, pero yo no quiero que pase colado el primer análisis que hicimos con José Ramón. O sea, esto no es un problema que los parlamentarios sean malos o que sean irresponsables. ¿No? No, pues. Porque los partidos y el Poder Ejecutivo en un régimen presidencial son los que tienen que mirar el mediano plazo. Porque los partidos no le van a poder echar la culpa a otros. Si ellos gobernaron en un momento que se produjo un conjunto de medidas que después se pagan con sangre, digamos, por ponerlo de modo dramático, ellos van a tener que pagar la cuenta. Pero cada parlamentario individual no lo hace. Eso no ocurre en los sistemas semipresidenciales o los sistemas parlamentarios, pero quiero dejar nota, sobre todo ahora que hay no sé cuántos candidatos presidenciales con sus propias listas parlamentarias, que lo más probable es que el próximo presidente vuelva a tener minoría parlamentaria y por tanto pueda ser arrasado por el Congreso con partidos débiles. José Ramón, ¿te parece esa razón más bien política, es decir, no son malos o no son irresponsables, a sabiendas que algo va a traer efectos negativos para la población y fijarse en los estímulos o en los intereses propios del parlamentario? Y de corto plazo. Sí, más bien lo que está, entiendo yo, diciendo Nicolás, es decir, pueden ser buenos o malos. Independientemente de que sean buenos o malos, al final responden al incentivo, y el incentivo que ellos tienen es ser reelegidos, y para ser reelegido lo que tienen que es darse vuelta, mirar lo que la gente, ¿no es cierto?, está queriendo y darle a la gente lo que quiere. Pero eso no es una Eso es básicamente lo que... Eso no es una irresponsabilidad. No, porque, escúchame, esto está muy estudiado y se llama el drama de los comunes. La cotización es obligatoria, no es voluntaria. Y en tanto obligatoria, cada persona por sí misma es muy probable que elija tener esa plata a su disposición. Por último, en un fondo mutuo si lo quiere ahorrar. Pero sacarlo cuando quiera. Está forzada por el Estado a meterlo en estos fondos de pensiones por una razón que es súper atendible, que es que las personas tienden a la imprevisión, a no ahorrar suficiente, y cuando llegan a la tercera edad, entonces, ¿cierto?, el resto tendríamos que financiarlo. Por eso las sociedades se han puesto de acuerdo desde fin de la Segunda Guerra Mundial en que las pensiones son obligatorias. Pero si tú quieres hacer una ley, dígale, usted quiere que su cuenta corriente, porque también nuestro sistema ha estimulado para fidelizar a los afiliados, que usted tiene casi un cajero automático en esta cuestión, te dan la cartola, cuánto te rindió, cuánto no te rindió. Entonces la gente dijo, bueno, yo quiero sacar mi plata, yo quiero hacerlo. Entonces los sistemas no funcionan así. Y el parlamentario va a decir, ¿qué prefiere la persona? ¿Sacar la plata o dejar la plata? Sacar la plata. Pero bueno, de incentivos, los gobiernos también tendrán incentivos, y este en particular, de no terminar el IFE. Le quedan pocos meses. ¿Para qué va a quedar en la historia como el que dejó de pagar IFE? Ahí también tiene efectos para la ciudadanía, más allá del gobierno de turno. ¿Qué va a pasar y qué está pasando con la economía, con el IFE que se alargó hasta noviembre con entrega en diciembre? Mira, la suma del aumento en el gasto público que ha generado entre los gasto adicional que se hizo desde octubre del 2019 con el estallido, más todo lo de pandemia, incluyendo este último IFE, al final nos ha llevado a tener una idea. Chile, el presupuesto de la Nación en Chile el 2018, para ponerlo justo antes, ¿no es cierto?, del 19, era más o menos 60.000 millones de dólares, y vamos a terminar este año, son números gruesos, ¿no es cierto?, cerca de 100.000 millones de dólares. O sea, hemos crecido en 40.000 millones de dólares. No tenemos cómo financiar año tras año ese crecimiento. Y por lo tanto, lo que se está poniendo en el fondo con las ayudas que se han dado, con este último IFE, lo que se está poniendo a prueba en adelante es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿El 2022, el 23, el 24, el 25, qué?
¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que cortamos? ¿Dónde ¿no es cierto?, le retiramos esos estímulos? Colodro hablaba de la morfina. La verdad es que ¿no es cierto?, va a haber una prueba de fuego respecto de la solvencia, respecto a la responsabilidad fiscal, súper relevante. Yo quiero acordarme una anécdota con Nicolás, no se va a acordar de esta anécdota, pero a mí me llamó mucho la atención porque estábamos en un almuerzo de despedida cuando él era ministro de Hacienda y lo estábamos despidiendo como ministro de Hacienda. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué, Nicolás? Y dijo, no, yo ya hice lo mío. Yo hice lo mío, que fue dejar instalar la regla de superávit estructural. Bueno, esa regla se destruyó completamente en estos años, ¿no es cierto? Yo podría decir, yo hice lo mío al dejar instalado, ¿no es cierto?, la necesidad de que hubiese, ¿no es cierto?, diversificación internacional en las inversiones en los fondos de pensiones. También se parece estar destruyendo. Pero eso es lo que un poquito está en juego acá. Aquí hay en juego una cosa súper relevante, que es en el fondo que Chile se ha comportado como un país responsable fiscalmente, muy distinto de lo que era su historia y muy distinto de lo que han sido otros países latinoamericanos por más de 30 años. Y está perdiendo esa, ¿no es cierto?, responsabilidad fiscal. De aquí en adelante se ve muy difícil que la mantenga y eso nos puede llevar de nuevo a la Liga Latinoamericana en temas de comportamiento ¿no es cierto?, de un Estado que no sabe comportarse bien y por lo tanto le genera problemas muy graves a la economía. ¿Qué dice el padre en la regla fiscal? Bueno, efectivamente. Mira, el problema del retiro de los fondos de pensiones, aumentado por el IFE, tiene 3 problemas económicos, para que la gente, y lo voy a tratar de poner de un modo simple, a pesar de que a mí amigos y amigas me dicen que yo siempre hablo en enredado, pero bueno, voy a tratar. Hagamos el intento. Hagamos el intento. Muramos en el intento, como dice Almodóvar. Lo primero, y tiene relación con lo que decía José Ramón, tú no le puedes meter a una economía que tiene una cierta capacidad limitada de producir un shock de demanda producido por 50.000 millones de dólares en retiro, más unos 20.000 millones de IFE este año. Eso es un volumen de plata tan gigantesco que te van a faltar cosas. Cuando te faltan cosas porque hay demasiada capacidad de compra, se te producen 2 problemas que terminan pagando los inocentes. Te suben los precios y el Banco Central, que va a tratar de evitar que suban los precios, te va a subir la tasa de interés. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, más carestía y costo de crédito más alto. Ese es el primer problema macroeconómico. Ya. Pero preguntar una cosa con ese problema, porque yo me acuerdo que tuvimos en algún minuto aquí en Estado Nacional, al principio de año, esta discusión contigo acerca de que el gobierno tenía que soltar la billetera. No sé cuál fue la expresión más técnica que tú usaste, pero finalmente se hizo eso y ahora parece mucho. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, porque... Como cuando ya había que presionar, pero ahora fue mucho. Esto me lo han preguntado en otras partes. Sí. Si tú miras lo que pasó en el mundo en el año 2020, donde la pandemia, ¿cierto?, se generalizaba, donde las cuarentenas se generalizaban y por tanto la gente tenía que quedarse en la casa, las economías todas, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, entraron en una especie de agujero negro, de caerse. Entonces, en ese momento, no es que te faltaran cosas, te sobraban cosas y lo que faltaba era capacidad de gasto. Sí. En ese momento tú tienes que darle con todo para evitar que la economía te implote. Pero por diversas circunstancias, pues se recuperó el mundo, por los propios retiros, por el propio IFE, la economía rebotó. Entonces ya no está en la misma cuestión. Entonces ahora meterle más demanda es re distinto que hace un año atrás. ¿Y la gente ya no lo necesita entonces? O sea, el problema de que lo necesite cada uno o no, ella es una cosa caso a caso. Lo que estamos pensando desde el punto de vista del bien común, somos capaces de producir más cosas y sostener este nuevo gasto. Yo digo, no sé, lo dirá José Ramón, no completamente. Nicolás, y algo se va a reflejar en tasa de interés y precios. El caso a caso. Es el primer punto económico. Todavía me faltan 2. Pero a ver si tenemos. Es que en el caso a caso, ustedes le han criticado a estos muchachos de que son hiperfocalizadores, que son neoliberales, que son Chicago, los han ninguneado por focalizar. Y parece que el presidente Piñera dijo, ¿saben qué? Ya, no hay más focalización. Chao. Y ahora la izquierda pide focalización, entonces nosotros nos perdemos. En la casa suponemos que también. José Ramón, ¿estás de acuerdo? Sí, pero mira, yo quiero hacer una precisión respecto del tema de que se dice, mire, que el gobierno ha entregado una cantidad de plata al gobierno. Aquí, de nuevo, quiero decir, aquí ha habido presiones desde el lado, ¿no es cierto?, de los parlamentarios muy potentes a nivel de
a mi juicio, saltarse incluso la institucionalidad, ¿no es cierto?, para ir a hacer, digamos, política que le correspondería al Ejecutivo, que es como política tributaria o política en el tema de los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, y llevar a la gente a hacer primer retiro, segundo retiro, tercer retiro. Yo sigo pensando que eso era simplemente digamos, de iniciativa del Ejecutivo, se hizo en el Parlamento. Entonces, cuando tú tienes un Parlamento que la extrema izquierda, la izquierda, el centro y la derecha están de acuerdo en que haya retiro, hay retiro finalmente, ¿no es cierto? Independientemente de lo que piense el gobierno. Son retiros, pero los IFE... Y sí hay, y lo mismo de alguna manera pasa con el IFE. No te olvides que la candidata presidencial, Jasna Proboste, saltó a la fama por el IFE. Fue ella, ¿no es cierto?, la que dijo, ¿sabe qué más? El gobierno está siendo mezquino con el IFE. Este IFE tiene que ser mucho más grande y universal. Y eso fue la catapultó como candidata presidencial. Entonces, hay una presión que no solamente no es aquí las iniciativas del gobierno. Tenemos que interrumpir un segundito. Los interrumpimos, Nicolás Izaguirre, José Ramón Valente, el momento económico. Les preguntaba sobre su sector. Fue más criticado por ser demasiado focalizadores y dejar mucha gente afuera. El propio Nicolás Izaguirre los criticó de mezquino muchas veces, que eran amarretes, me acuerdo, aquí sentados. Y ahora los están presionando a que sean más focalizadores de nuevo. Lo dijo Joseph Ramos. Sí, separemos dos cosas. Yo no escuché la crítica de Nicolás, pero conociéndolo me imagino que él debe haber pensado algo así como, mira, este es un momento específico, especial, donde vale la pena, ¿no es cierto?, a lo mejor equivocarse y darle de más a la gente, pero no quedarse corto con darle a quien necesita, y por eso está bien una ayuda universal por una vez, pero no significa que tenga que ser la política pública que uno siempre tenga que hacer. No sé si te interpreto bien, Nicolás, pero... Nicolás, independientemente de eso... Esa es la interpretación correcta, ¿cierto? Esa es la interpretación. Ya, bueno, entonces, aprobado. Aparte de eso está el tema, tú dices, bueno, ¿qué hago para adelante? Hay como un clamor por mantener estas ayudas universales. Y hay una cosa distinta, la verdad que uno ve alrededor del mundo y no hay países que tengan ayudas universales a menos que cobren también universalmente a la gente. O sea, todos contribuyen, todos reciben. Pero cuando tú tienes, ¿no es cierto?, muy concentrada la recaudación en un grupo más pequeño de la población, no te queda otra que probablemente ser bastante focalizado en la ayuda. Porque no puedes pretender, ¿no es cierto?, cobrarle, qué sé yo, impuestos a un 10% o solamente a los que más ganan y que el 90% reciba. Entonces, cuando tú dices, me quiero parecer a los países europeos, y te das cuenta y miren la estructura tributaria de cobro de los países europeos, y resulta que en el país europeo la gente de clase media acomodada, digamos, los que ganan 2, 3 veces el salario promedio de la economía, ¿ya? O sea, aquí es 600.000, estamos hablando de los que ganan 1,5 millones hacia arriba, pagan 20, 30, 35% de impuestos a su renta. En Chile pagan 1, 2, 3%. Bueno, pero está entonces, hay un cambio. Con el IVA total. pagan, Entonces, con el IVA pagan todos. En el IVA, pero por eso te estoy diciendo, el IVA pagan todos, pagan mucho más pagan de acuerdo al consumo, pagan más los que consumen más, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es entonces, ahora que tenemos IFE hasta diciembre, o sea, hasta noviembre pagándose en diciembre, tenemos una campaña presidencial y parlamentaria, ¿cierto?, que va a ser en octubre, noviembre. Y probablemente una segunda vuelta el 23 de diciembre. Entonces, exactamente. Por lo tanto, vamos a estar en plena discusión de qué pasa con el IFE. Y estamos en fase 4 ya, o sea, la mayor parte de la gente ha vuelto a trabajar, ¿cierto? O puede, por lo menos, tener la posibilidad de salir a tratar de recuperar sus trabajos. Entonces, ¿cuándo se termina el IFE? ¿Se termina de un día para otro? ¿Se paga por última vez al comienzo de diciembre? ¿Se extiende? ¿Se termina un poco? Gradualmente? Argumente, señor Izaguirre. A ver, es que esto, a mí me tocaba harto ir a medios de comunicación y entiendo la pregunta de ustedes. ¿Por qué antes ustedes decían ayudas universales, ahora dicen lo contrario? Parece que no tienen, digamos, consistencia. No, pues. Si el problema es que la economía es un animal vivo que depende... Yo trataba de hacer una metáfora la otra vez diciendo que si tú vas subiendo una cuesta en un auto, tienes que acelerar porque si no te paras y te vienes para atrás. Pero si ya llega a la parte de arriba de la loma y comienza a bajar, no vas a seguir acelerando porque te descarrila, ¿cierto? Entonces, ese es el problema fundamental. La última vez del IFE ahora, mínimos comunes, era abril cuando teníamos un recrudecimiento de la pandemia. Cuando tú tienes la pandemia recrudeciéndose y tienes cuarentenas generales, el problema no es focalizado, es común. Perfecto, pero eso ya pasó. Eso ya pasó. En el escenario que estamos ahora, hoy. ¿qué es lo que correspondería? ¿Sí? Lo que correspondería sería tratar de llegar a esas 800.000 familias, veamos la cifra del INE, yo creo que son unas 700.000 ya, que por razones más estructurales no están consiguiendo empleo y que lo tenían antes. Exacto.
Pero tú no vas a llegar con políticas con un antibiótico de amplio espectro. Todo lo contrario, los vas a perjudicar. Nicolás, pero ustedes la crítica que le hacían a la derecha es que era tradicionalmente focalizadora y que parecía que el concepto de focalización Pero, era el errado, Matías, no el tratamiento según el mal del momento. ¿No? Matías, no hay un sesgo ideológico. Quienes allí. inventaron la focalización fueron, cierto, los anglosajones. Y un presidente de derecha en Estados Unidos estableció cheques de $3.000 y $4.000 que le llegaban a la familia, a todos, hasta los $160.000 anuales de renta. O sea, estamos hablando de gente rica, digamos, medio alto. Sí. Porque era una situación completamente excepcional la que vivíamos. Tenemos una pandemia una vez cada siglo. O sea, ahí no corresponde. La focalización es para ayudar a grupos particulares. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuándo terminamos el IFE? ¿Se Ahora terminan lo el que día? yo creo que ¿Sí? corresponde, pero yo entiendo que el ministro Cerda tiene un problema político. Si él pone demasiado poco IFE, el cuarto retiro se lo van a hacer. Y no quiere el cuarto retiro. Entonces está tratando de poner la plata que detenga lo otro, porque ya la combinación de las dos cosas sí que es mala. Peor aún. Pero desde el punto de vista estrictamente de las necesidades, lo que tú tendrías que hacer, en mi opinión, es llegar a esas 900.000 familias, 800.000 familias, 700.000 familias, sobre la base de un suplemento. O sea, usted está con una situación carente, producto de que no se ha recuperado completamente su actividad, entonces el fisco le pone a una familia de 4 personas la diferencia para llegar a 500.000 pesos. Eso es lo que habría que hacer. Yo creo no que hay un buen 500.000 pesos urbi et orbi. Eso Yo creo que hay un buen esfuerzo del gobierno al poner este IFE laboral, que es en el fondo la línea de lo que dice Nicolás. Dice, mira, si usted encuentra trabajo, yo voy a facilitar que usted lo contraten. Si es que hay un trabajo ahí, ¿no es cierto? Yo voy a facilitar que lo contraten, entonces a usted lo contratan y yo le voy a dar como un suple del contrato. Es como crear un nuevo instrumento para las necesidades nuevas, que la necesidad nueva ahora es crear empleos, dado que está abierta la economía. Habría sido, ¿no es cierto?, mucho mejor que el IFE hubiese tenido un componente mucho más grande de ese tipo de medidas que haberlo dado universalmente. Pero el horno no estaba para bollos, digamos. Si básicamente tú puedes decir, oye, ¿por qué no el gobierno no lo hizo así? Bueno, porque lo habría planteado de esa forma y habría recibido un portazo del Parlamento, ¿no es cierto?, urbi et orbi, además, digamos, de todos los parlamentarios. Entonces, yo creo que el tema del IFE ya es agua que corrió. Lo que está para adelante ahora es cómo enfrentamos, como dije antes, 2022, 2023, 2024. Y yo creo que la prueba de fuego es el presupuesto que se va a discutir ahora. ¿Cuál es el ánimo, ¿no es cierto?, de responsabilidad fiscal hacia adelante que tienen nuestros parlamentarios al enfrentar este presupuesto? Si este presupuesto, ¿no es cierto?, lo que pretende es mantener el nivel de gasto que hemos tenido en una emergencia, como ha sido el 2019 y 2020, hacia el 2022-2023, bueno, quiere decir que estamos, ¿no es cierto?, transformando en un Estado irresponsable desde el punto de vista de gasto. Bueno, eso va a ser es un tema en sí mismo, Sí. largo, que es lo que se llama, los gringos le llaman el soft landing. O sea, tú tampoco puedes pegar un apretón fiscal brutal porque la economía se te puede... Además, nosotros podemos tener otro rebrote por el virus, por el Delta. Por la variante Delta, así que hay que tener cuidado. Ya está, fíjate que la economía, tú lo seguirás, la economía más desarrollada hoy día están de nuevo con malas señales, porque producto del rebrote del Delta en Estados Unidos, incluso en Israel, en Inglaterra, hay señales ya malonas. Entonces, esto hay que irlo viendo y hay que ir manejando la cosa con mucha delicadeza. José Ramón Valente y Nicolás Izaguirre, les agradecemos también la paciencia por la interrupción que tuvimos, por la justificada... Sí, pues valía la pena la emoción que tuvimos. Igual este tema no es de los más sexys que hay. Sí lo es, sí lo es. Déjame decir Termina afectando al bolsillo de las personas y ahí sí se convierte en un tema sexy. Realmente yo me emociono cuando veo estas cosas, porque uno que se queja tanto, ¿te das cuenta tú el pundonor, el tesón de esa mujer que quedó paralítica y seguir su vida adelante y ser lanzadora de balas? Pucha, ojalá tuviéramos todo ese tesón. Nicolás, José Ramón, inspiradora. Gracias por estar aquí esta noche. Nicolás, gusto verte. Connie, hacemos una pausa, ya volvemos a nuestro panel político porque hay muchos temas de la semana. Espérenos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Faltan 20 minutos, 19 en realidad, para las 12 de la noche. Y ya estamos con nuestro panel político. Les agradecemos la paciencia. Vamos a partir por los invitados, no voy a decir nuevos, porque Cristian Valenzuela, abogado. Sí, ha estado, pero como que vuelve. Magíster en Ciencias Políticas, gracias, ¿cierto? Partido Republicano.
Y Javiera, me parece que es primera vez que está en nuestro panel, así que le damos la bienvenida. Del Frente Amplio, Javiera. Del Frente Amplio, así es. Muchísimas gracias. Abogada también. Bienvenida. Pancho Vidal, ¿para qué vamos a hacer mayor presentación? Un alumno nuevo del curso. Alumno nuevo del curso. Natalia González, de Desarrollo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Oye, estábamos comentando antes de qué pasa con la famosa candidatura, lo que pasó esta semana con la inscripción de candidatura. Escucharon al presidente del CERVEL. ¿Cómo queda, después de lo que pasa con Diego Ancalao, la famosa lista del pueblo? ¿Cómo queda en el contexto político una lista que apareció de alguna manera como lo puro, lo que venía a renovar la política, los independientes, y contrario a los hábitos, a los malos hábitos de los partidos políticos? ¿Cómo queda la lista del pueblo? Cristian. A ver, yo creo que la elección de mayo fue un hito importante para todas las coaliciones, especialmente para la centroizquierda y para la centroderecha, que fueron muy golpeadas por la aparición de la lista del pueblo y de los independientes. Y eso marcó un camino. Pero ese camino se ha ido desdibujando en todo este tiempo. La propia lista del pueblo, los convencionales han ido renunciando. Hay la expectativa también del rol que iba a cumplir su candidato presidencial y ahora no lo tienen. Salvo Fabiola Campillay, que sería la única candidata al Senado, el resto, y que más encima renunció a la lista del pueblo, no tienen candidatos parlamentarios fuertes. Entonces se produce un ajuste que yo creo que va a beneficiar también a la centroizquierda, a la izquierda y también a la centroderecha. Yo creo que va a haber una menor participación de independientes. Respecto al tema de CERVEL en particular, muy concreto, más allá de lo que dijo el director de CERVEL, yo trataría de no sacralizar también a CERVEL. Nosotros tenemos como la mala costumbre de decir que siempre ha funcionado bien. Efectivamente es así y no hay que cuestionar eso. Pero siempre es importante introducir innovaciones. Yo creo que el proceso o todos los ajustes que se hicieron con la pandemia también han precarizado un poco el proceso. Las inscripciones online. ¿Hay alguna responsabilidad del CERVEL en esto también? Es una responsabilidad de todo el sector político, porque en el fondo aquí uno lo ve. Pasó con Gabriel Boric, pasó con Diego Ancalao, pasó con los partidos que se inscribieron. Pasamos de un sistema donde costaba mucho inscribir partidos a un sistema donde es muy fácil inscribirlo, porque todo se hace a través de clave única, que además la clave única te permite acceder a los beneficios del Estado. Entonces, no quiero cuestionar esas candidaturas en particular, sino que poner en tela de juicio que durante este proceso, por los ajustes que se hicieron con la pandemia, fue mucho más fácil presentar candidaturas, presentar partidos, y creo que eso también nos tiene que poner al CERVEL al día en eso, para evitar que se produzcan fraudes como aparentemente ocurrió en este caso. Javiera. Sí, la referencia a Gabriel no tengo idea. Nosotros tenemos una resolución del En CERVEL. 10 días consiguió 25.000 firmas. Eso ¿Y tú pones es en algo duda muy... eso? ¿Ah? Yo no sé en qué sentido no, hay que ponerlo en duda. Eso en el sistema normal no lo habría podido hacer, de ninguna manera. Porque todo fue en línea. Fueron 10 días. O sea, Convergencia Social... Pero es un avance poder hacer en línea estas cosas. Por supuesto, sobre todo en una situación de pandemia en la cual no queremos exponer a la gente, pero queremos que participe de la política. Convergencia Social en 2 años, desde que se constituyó como partido, consiguió 10.000 firmas. Y en 3 semanas consiguió 25.000 adicionales. Ya, pero el estímulo de tener un candidato presidencial es distinto también. Javiera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que además eso expresa que las nuevas fuerzas de cambio estamos existiendo en la política y la gente quiere creer en nosotros y quiere entender que también somos una posibilidad nueva frente a lo que fue la concertación y la derecha. Además, bueno, más allá de la candidatura de Gabriel, que además hace harto tiempo que está ratificada, no solamente por las primarias, sino también el tema de las firmas, yo quería hablar sobre la lista del pueblo. A mí me parece, la verdad, lamentable el tema con Diego Ancalao, y creo que quienes lo promovieron tienen que investigarlo y las personas que él además asevera serían los responsables. Pero más allá de eso, yo creo que la lista del pueblo es triste porque ellos creyeron en un proyecto y todas esas personas que han creído en la lista del pueblo vienen también de las luchas de los movimientos sociales, de los cambios que también se expresaron en el estallido. Entonces yo creo que es una mala noticia para quienes no queremos una continuidad del gobierno de Piñera, que las fuerzas transformadoras nos veamos fragmentadas o no podamos expresarnos las elecciones, en este caso presidenciales. Pero no es voy a decir, una buena noticia o una noticia que les conviene al sector de ustedes, por ejemplo, que tal vez menos fragmentación. Es menos fragmentación. Bueno, pero asumiendo que esos votos podrían ir, digamos, a Gabriel Boric y a la lista parlamentaria. Claro, acá no van a ir, eso está claro. O sea, yo creo que ellos tienen siempre una puerta abierta, porque son fuerzas de cambio, nosotros queremos la unidad y queremos convocar a grandes mayorías para hacerlo,
y creo que en ese sentido, evidentemente, todos quienes se sientan convocados de ese sector tienen cabida en el proyecto de Aprodignidad, pero creo que en general no es una buena noticia que las fuerzas transformadoras no podamos expresarnos legítimamente. Entonces creo que es una mala noticia para esas fuerzas que son parte de los cambios que queremos construir en Chile. Yo tengo Francisco Vidal. A raíz de lo que he escuchado. Fíjate, lo primero es la valorización del partido político como institución esencial. Que se ha basureado, digamos, la en lista el último del pueblo, tiempo. con esta lógica de los independientes, o sea, es un partido político, funciona como partido político, tiene estructura de partido político, pero no tiene los deberes y derechos, particularmente los deberes de partido político. Yo creo que el país avanza mejor sobre instituciones sólidas. Sin duda que hay que mejorar los partidos políticos, está claro. Sí. Pero estoy pensando en un diseño como institucional. Es mucho mejor que la gente se agrupe en torno a partidos, con doctrina, con orientación, con regulación, que una suma de independientes. Es como un espaldarazo esto, de alguna manera, sin serlo de forma voluntaria, digamos, pero es como un espaldarazo a los partidos que están tan venidos a menos. Bueno, que en la medida que los partidos estamos venidos a menos, le causa un daño a la democracia. La tarea es mejorar los partidos, pero no levantar estas situaciones que son completamente anómalas. Mira, la lista del pueblo sacó 27 constituyentes, un gran triunfo. Hoy día se retiró la 10ª. Sí. En un partido político eso también puede suceder, pero lo que te quiero es mucho mejor institucionalizar las corrientes de opinión versus esta cosa más jaleosa. Lo segundo, a raíz de lo que le preguntabas a Javiera, yo creo que la salida de Ancalao ayuda mucho a Gabriel Boric. ¿Sabes por qué? Porque al final de las tres candidaturas más potentes, miren lo que sucedió. Gabriel Boric, su mundo es uno solo. Arte es completamente marginal, la última vez sacó el 0,51% de los votos. Nosotros, con la aparición de Marco Enrique Minami, que teníamos la ventaja de una candidatura de nuestro mundo, somos dos. Y la derecha, lo que decir, José Antonio Kast y Sichel, 2. Pero también es de tu mundo. Sí, lo que te quiero decir. Sichel, dices tú, el mundo de Pancho Vidal. ¿De cuál mundo? No sé, pues hay un mundo demócrata cristiano o exdemócrata cristiano que está abiertamente con Sebastián Sichel. Claro. Bueno, no, hay lazos comunicantes. Yo quería marcar un punto, retrocederme un poquito a lo que decía sobre los partidos. Yo, pertenezco a un partido, a Convergencia Social, y muy orgullosa de militar y organizarme de esa forma, pero creo que hoy día Chile también entiende que hay nuevas formas de organizarse. Yo creo que más que entrar a también idealizar que los partidos son la única forma de organización, creo que hay que permitir que hayan quizás elementos generales que permitan tener más transparencia, evitar la corrupción y evitar casos como la de Ancalao, pero creo que también hay nuevas formas de organizarse y hay que abrir la oportunidad de que también puedan regularse, pero entenderse de formas distintas. Yo valoro tanto los partidos y vengo de movimientos sociales antes de conformar un partido, que como bien recordaban acá, tiene solamente 2 años, pero efectivamente veníamos antes de organizaciones no legalizadas y que son igual de válidas dentro de la política y son necesarias. Yo valido mucho que la convención tenga en su mayoría independientes, por más allá de que, por ejemplo, en el caso de Aprodignidad, son muchos que venían por los partidos, pero son independientes. Eso es una forma de hacer política. Natalia, ¿tú? Sí, pero yo en eso concuerdo con Pancho, porque al final del día la democracia representativa se basa en los partidos. Y, por ejemplo, lo que está pasando en la convención, que tienes 10 personas que ya se retiraron, ¿no es cierto?, del movimiento de la lista del pueblo. Al final, quienes votaron por esas personas, votaron por un ideario que supuestamente la lista del pueblo representa. Y al poco andar se desgranó el choclo con personas adentro que decían, no me siento representada por una lista del pueblo que maximaliza los debates, que extrema las posiciones al interior de la convención. Entonces es muy complejo para un electorado que necesita identificarse con alguien que lo representa, cuando es un movimiento que al final del día tú no tienes una claridad programática, no tienes una claridad de su gobernanza, no se hacen cargo de sus propios errores. Hoy día Ancalao decía que el problema de las firmas se debía en buena parte a infiltrados de la Unión Demócrata Independiente. O sea, de verdad yo creo que hay que tener un poco más de pudor para desenvolverse en la esfera pública. ¿Cómo puede ser posible que un candidato que presenta firmas con un notario fallecido le eche la culpa a un partido de derecha por un fraude? Porque no es un error, es un fraude. Yo ahí no estoy de acuerdo con lo que hoy día Gabriel Boric declaraba en las redes sociales, de que él decía, mire, aquí hay una falla, pero bueno, estas cosas pueden suceder.
la verdad es que aquí no hay una falla, aquí directamente hay un fraude y por eso es que el CERVEL, entiendo, va a pasar ahora la pelota al Ministerio Público para que se investiguen los delitos asociados. ¿Javiera? No recuerdo el tuit exacto de Gabriel, pero creo que Gabriel a lo que se refería principalmente es a que nosotros no nos gustaría que la lista del pueblo se sienta desvanecida y que en general no puedan expresarse. Yo creo que ahí eso es la mala noticia. ¿Pero tú estás de acuerdo en la la fragmentación? gravedad de Por lo supuesto, que, tiene de que lo que investigarse. está... O sea, creo que tiene que investigarse y que de hecho entiendo el CERVEL puso en la Fiscalía los antecedentes para que se resuelva lo que pasó. Eso no lo aceptamos, pero sí es una mala noticia para las fuerzas de cambio y transformadoras. Quiero que avancemos en algunas cosas que han sucedido en la convención esta semana y que ya empieza a tomar cuerpo, ¿no es cierto?, un reglamento. Y una de ellas, hay varias cosas que llaman la atención, pero una de ellas tiene que ver con este reemplazo a carabineros, con esta nueva forma de policía, esta nueva forma de cuerpo de seguridad, que es encabezado por un civil, que tiene que ver con una inspiración ciudadana. A ver, Cristian, ¿qué piensas tú sobre esta propuesta? Es propuesta todavía. Es que yo creo que ese debate va muy de la mano con el debate que vimos entre ayer y hoy día respecto a los derechos humanos y el orden público. ¿Y cuál es mi posición al respecto? Porque aquí se tiende a decir que los que apoyamos, como yo, a carabineros y a la fuerza pública para que cumpla con el orden, con la ley, estamos en contra de los derechos humanos. Y no es así. Y por lo tanto yo no creo que haya que refundar Carabineros. Carabineros requiere una actualización, sin duda. Han habido problemas graves de derechos humanos que son totalmente condenables, que tienen que investigarse y sancionarse. Han habido problemas de corrupción interna, que tienen que investigarse y sancionarse, y se ha sancionado. Pero de ahí a decir que los casos que involucran a ciertos carabineros que cometieron esos delitos y que tienen que ser sancionados incluso con mayor fuerza que la que podría ocurrir de cualquier persona, vamos a emporcar a toda la institución de carabineros, a los miles de funcionarios que todos los días sacan la mugre por defendernos a todos nosotros, yo no estoy de acuerdo. Esa es mi visión y creo que los constituyentes ven a un carabinero y lo asocian con represión. Y quizás en vez de ver personas vestidas de verde, les gustaría una institución con otro nombre, vestido de amarillo, dirigiendo el tránsito. Y yo no creo que es así. Los países necesitan orden, seguridad, orden público, respeto a las normas y Estado de Derecho, que en este país lamentablemente se ha ido perdiendo en muchos lugares. Francisco, ¿qué piensas sobre esta propuesta de terminar con Carabineros y crear este nuevo cuerpo? Yo creo que es un error, pero voy más allá. Veo en una parte de la convención un maximalismo que puede tener, en mi opinión, mira lo que voy a decir, un efecto que se puede ir construyendo por ese maximalismo, comillas, redundante, excesivo, una fuerza social que tienda entonces a cuestionar el trabajo de la comisión. O sea, una suerte de autogol. Hoy día, por primera vez yo leo en el Mercurio la entrevista al de los sostenedores, a raíz del tema de la libertad de los padres, diciendo, en una de esas tenemos que votar rechazo en el plebiscito ratificatorio. Y esto tiene una tradición en Chile y en el mundo. Hay un sector de la izquierda que siempre maximiza, y la historia le demuestra a que a esos maximalistas viene la reacción, la contrarrevolución, la contrarreforma y retrocedí 50 años. Javiera, ¿y se maximalismo? pasaron un par de pueblos, ¿eso quieres decir? Varios pueblos. Ya. ¿Javiera? Javiera, tú... A mí me parece que es urgente una refundación de Carabineros. Creo que la violación a los derechos humanos en Chile es más que evidente y no veo por qué ellos no pueden manifestarse además en una propuesta. Entiendo que además una vez que se defina bien todo el tema del reglamento y que es zanjado, entiendo que a fines de septiembre, van a empezar también a discutir los temas de fondo y sin duda ahí va a tener que haber una discusión con mayor profundidad, porque entiendo que hoy día, Francisco lo puede entender como un maximalismo, pero hoy día yo creo que es necesario también marcar señales claras de que la convención está yendo en torno a los cambios que Chile ha demandado en las calles también. Entonces, a mí no me parece problemático ahora, entiendo que es una propuesta y que además más adelante se discutirá. ¿Ustedes están de acuerdo con esa propuesta? ¿El gobierno? Yo creo que hay que refundar Carabineros. Es parte de las propuestas también de Prodignidad. ¿El gobierno de Gabriel Boric estaría de acuerdo con una propuesta de ese estilo, de terminar con Carabineros? Con refundar Carabineros. Es que esto habla de sustituir en el fondo. Claro, es que es la institución. Obviamente las personas que son funcionarios de Carabineros habrá que determinar quiénes sí, quiénes no, quiénes tienen que ser además capacitados, especialmente con un enfoque
de derechos humanos. O sea, ahí a mí me preocupa cuando Sichel habla de la excusa de los derechos humanos. O sea, no es una excusa, es un pilar fundante de las policías que están al servicio de las personas, o sea, y de cuidar sus derechos. Entonces, ¿cómo van a ser quienes principalmente violan los derechos de las personas en Chile? Lo que ustedes proponen, que igual es distinto, hay un matiz tal vez, pero es sustituir la institución de Carabineros como aparece, digamos, como lo que aquí se discutió, o es refundar, que es distinto. Es refundar Carabineros, es cambiar la institución, pero desde las raíces. O sea, es un cambio, o sea, refundación es un cambio estructural en la forma en que se entiende la labor de orden y seguridad en Chile. ¿Te puedo hacer una pregunta, y de los Carabineros? ¿Cómo lo entienden ustedes la labor de seguridad y orden público? ¿Cómo enfrentarían ustedes, no sé, un ataque a Molotov, a Carabineras? ¿Cómo lo hacen con esta nueva institución? Yo creo que ¿Con un además megáfono? eso se plantea como si es que en Chile todo el rato estuvieran todo el tiempo manifestando. O sea, yo creo que el principal problema de los Carabineros hoy día es que en vez de estar retenes de Carabineros en las poblaciones, donde existe violencia, donde están las drogas, los narcos, están preocupados hoy día de reprimir todos los viernes en Plaza Dignidad. De hecho, yo vivo ahí muy cerca. Todos los días hay un contingente impresionante, mientras que en las poblaciones, donde están matando a niños, donde hay encerrona, donde la gente está sufriendo el narcotráfico día a día, no hay carabineros y no hay comisarías y no hay nuevos retenes. Entonces, Natalia, ¿cuál es el problema? Durante estos últimos años y sobre todo a fines del 2019 y comienzos del 2020, antes de que partiera la pandemia, esos mismos retenes y comisarías a los que tú haces alusión, en poblaciones complejas, eran atacados con bombas Molotov, con armas incendiarias. Carabineros no podía, por todos los protocolos y la seguidilla de normas que siguieron después del estallido, no se podía defender. Habían carabineras, mujeres adentro, donde la sororidad a algunos se les olvida. Esos mismos carabineros que protegen a esas personas vulnerables en estas poblaciones cooptadas por el narcotráfico, eran atacados. Y resulta que tú no podías reprimir de vuelta porque afuera, en las plazas o qué sé yo, en estas comisarías que están emplazadas en lugares más bien públicos, los manifestantes iban con niños. Entonces, es bien brutal cuando uno piensa y se pone en el lugar de quien tiene por mandato constitucional el legítimo uso de la fuerza, ¿no es cierto?, para controlar el orden público. Ahí lo dijiste, el legítimo versus el excesivo uso de la fuerza. ¿Pero a ti te parece excesivo que un carabinero tenga una herramienta para defenderse si le están atacando con armas incendiarias? Me parece excesivo que disparen a los ojos y hayan cuántos traumas oculares. Eso ya se regularizó. Yo te estoy poniendo en otro escenario. O sea, pero siguen reprimiendo no es la única cosa que además propuso la Comisión de Derechos Humanos. A mí me parece que no solo se pasó varios pueblos con las propuestas, sino que se pasó varios pueblos en la oportunidad. Esta es una comisión provisoria que lo que pretendía hacer era regular o proponer ciertas normas para que estas fueran integradas al reglamento de la convención, de cómo funciona la convención. ¿No tenían la facultad de entrar en el fondo de propuestas? Pero no, y de hecho, y ahora están proponiendo levantar la reserva o el secreto de los informes Valech, están proponiendo que se restituyan los territorios ancestrales. O sea, hay una serie aquí de propuestas, ¿no es cierto?, más allá de que también vuelva a incluir el tema del negacionismo, que uno dice, esta es una comisión que lo que pretendía era regular un procedimiento para que se discuta el día de mañana en la Comisión Temática de Derechos Humanos esta materia. Y lo que hizo fue entrar en cuestiones de fondo, por un lado. Dos, entrar en cuestiones en las que la Convención no tiene competencias. Esto de la reparación y la devolución de los territorios ancestrales, si nosotros le dimos un mandato a la Convención para que redactara una propuesta de constitución. Francisco Vidal. ¿Coincides tú en que se pasó en eso también? ¿Se pasó a varios pueblos? Es que yo lo englobo más bien en el tema de... A ver, ¿cuál es el camino para hacer transformaciones profundas en Chile que yo lo comparto? ¿El maximalismo que se expresa en estas cosas? ¿O bien la reforma gradual, consistente y permanente? ¿Qué te enseña la historia de Chile, para hablar de Chile? Que lo que permanece es lo que se va solidificando en el tiempo. Que tú miras la correlación de fuerzas en general. Pero cuando tú te pasas 3, 5, 6, 7 pueblos, te transforma en un boomerang. Porque empiezas a afectar a un mundo que está disponible y necesita la gran transformación, pero no está dispuesto a ir al vacío. Y lo que yo veo, lamentablemente, es, y lo repito, y me acuerdo siempre de Pepe Mujica, ¿qué querés? Que yo lo tengo como referente. Y en una conversación, lo he dicho públicamente, pero yo tuve el privilegio de conocerlo en una conversación privada, 20 personas.
Y nos dijo 3 o 4 cosas que no se nos ha olvidado nunca. ¿Ve? Y en este tema nos dijo lo siguiente. Es preferible el cambio más lento, pero sostenible en el tiempo, que lo que hace una parte histórica de la izquierda en América Latina. Pedirlo todo, 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 y no logras nada. Cristian. Y esos cambios absolutos también, no es un consejo, pero es como, seguramente, no sé, hasta ahora, muchos carabineros están viendo este programa. Los carabineros no son de izquierda o de derecha. No es blanco y negro esto. Entonces, cuando uno habla de ellos solo dedican a reprimir, no es así. Hay muchos de ellos que honestamente van a hacer su trabajo. Y hay otros que cometen errores y otros que cometen delitos. Pero pensemos también en la institución, en los cambios que hay que hacer. Porque de la misma manera, los manifestantes no son todos pacíficos. Y hay que tener una condena dura también contra las personas que, aprovechándose de masivas manifestaciones que hubo, que nadie las puede negar, para que no me acusen de negacionista después, también hay gente que se pasa bastante y que comete delitos en las calles y que tienen que ser sancionados con el uso legítimo, como dice la pero hay un punto, perdona, que en el tema que estamos hablando, yo quiero decirle a tú que eres partidaria de Sichel, que no puede decir la aberración conceptual de la entrevista en el Mercurio. ¿Cuál aberración? Donde colocó en contradicción el respeto de los derechos humanos con el orden público. Mira, el mérito de la democracia es que tú puedes mantener el orden público, pero simultáneamente respetando los derechos humanos. No es lo uno o lo otro. ¿Tú lo entendiste como...? No, o sea, de hecho, si uno lee la entrevista completa y más allá del titular de bajada que le pudo haber puesto el diario, es exactamente lo que dijo. Él dijo exactamente eso, dijo que él no podía entender por qué aquí en Chile esto ha devenido en una contradicción. Es como o orden público o defensa de los derechos humanos. Él dijo, esto va de la mano. Dijo, pero lo que no podemos hacer es entender... Pancho Vidal leyó otra entrevista. No, Entendieron cosas distintas. Léete la entera cuando tú lees todo. No, me lo leí completita. Hay pasajes claritos donde él dice, aquí no hay una contradicción. No puede hacer una excusa el respeto a los derechos humanos para cumplir el orden público. Javiera, ¿te sientes aludida, no solo tú, me refiero a quien representa, ¿no? A tu sector, cuando Francisco Vidal, que también es hombre de izquierda, habla y plantea que el maximalismo puede terminar siendo un boomerang? ¿Siente que le hablan a ustedes, a su grupo? No, particularmente no me siento aludida. Yo creo que en particular los constituyentes de APRODIMI han sido súper responsables también en plantear que los cambios tienen que ser de cierta forma y además asegurar que existan las condiciones. Y acá quiero dar un ejemplo de otra cosa que pasó en la Convención que me parece excelente, que es el tema de la iniciativa popular de ley y también, el plebiscito dirimente. Creo que es muy importante y acá me recalco que, particularmente este acuerdo al que se llegó del plebiscito dirimente y que se espera cerrar en el Pleno, precisamente fue el Frente Amplio quienes propusimos también darle una forma de vehiculizarlo. O sea, en particular ahí que se requería pedirle, en este caso, al Ejecutivo y al Legislativo que hagan las reformas que sean necesarias en los espacios pertinentes para que se pueda, por ejemplo, plebiscitar, que yo creo que es lo más democrático que se puede hacer, frente a disensos que, ojo, no se alcanzan los 2/3, pero se alcanza algo muy similar, que son los 3/5. O sea, 60%. Entiendo además que son una diferencia de alrededor de 5 votos. Es decir, frente a un gran acuerdo, se permite que además, frente a una casi gran acuerdo, digamos, se pueda permitir a la ciudadanía elegir eso. Yo creo que, por ejemplo, eso habla de una seriedad y una responsabilidad que se busca del principio a fin. Yo puedo hablar de eso y creo que en ese sentido, además, hay un mandato a los convencionales a crear la carta, pero bien sabemos, yo soy abogada, que después las normas pertinentes tendrán que regular bien pero cómo eso se ejecuta, digamos. Yo noto en el programa de Boric, en las conductas de Boric, en el discurso de Boric, una cosa más de reformismo de gradual. Las grandes transformaciones, yo creo que eso es lo que diferenció además a Boric de Jadwe. Sí, pero ahora van juntos. Sí, pues. No, yo creo que lo diferenció. A ver, buena noticia para tú cuando hablaba Javiera, tú hacías dos cosas. Yo, respecto a los plebiscitos dirimentes, fíjate que cuando uno ve la redacción en concreto de lo que propuso el Frente Amplio con el Colectivo Socialista y otros movimientos, es bien increíble esa redacción porque regulan todo el plebiscito
y cuándo se va a hacer y qué lo gatilla. Hay distintas alternativas, no solamente cuando no se alcanzan los 3/5, quiénes pueden votar. Y fíjate que para como tratar de salir del paso, porque en realidad la reforma constitucional no prevé plebiscitos dirimentes hoy, y por lo tanto en derecho público tú solo puedes hacer lo que está permitido, por lo tanto esto no está permitido. Lo que dice el artículo siguiente dice implementación, y entonces dice, para que pueda tener lugar la convocatoria al plebiscito, entonces habrá que hacer las reformas legales pertinentes y la convención podrá llamar al Poder Legislativo. ¿Pero qué es eso? O sea, en el fondo ya lo regulaste completo y solo para implementar la convocatoria, para que el CERVEL pueda, no sé, habilitar las mesas, llamas a una reforma legal. O sea, a mí lo que me parece es que ahí hay una especie, y perdona la franqueza, pero como una suerte de triquiñuela, porque en el fondo está regulado completo. Y lo que necesitan o lo que están pidiendo ahí es simplemente una cuestión para habilitar la implementación. Pero en realidad lo que tú realmente necesitas es una reforma constitucional habilitante previa por 2/3 en el Congreso que permita que existan plebiscitos dirimentes intermedios y después habrá que hacer las reformas legales para implementarlo. Entonces, a mí me parece que esta es una salida relativamente astuta para tratar de decirle a la población, mire, si nosotros nos estamos vulnerando, la están vulnerando igual. Sí, yo independiente de apoyo 100% los argumentos técnicos de la... ¿Pueden hablar más fuerte? Yo soy sordo. apoyando 100% Entonces, con la mascarilla, yo creo que hablaba te prometo que me cuesta escucharlo. Tienen toda la razón. Apoyando los argumentos técnicos de Natalia, yo voy a un sentido más político. Ya tenemos yo habría preferido, obviamente, voto rechazo, que el Congreso hiciera la reforma constitucional, de hacer una reforma. Pero tenemos ahora otro Congreso adicional que fue mandatado para hacer la convención. Y ahora este Congreso quiere hacer más plebiscitos, quiere seguir convirtiendo esto en una democracia directa. Me parece razonable. Si quieren que lleguemos a eso, aprovechemos que el IFE está llegando a 18 millones de personas, sumemos 4 más y hagamos democracia directa, pero no tengamos entonces instituciones que supuestamente nos representan y que luego no hacen su pega. Y eso va para el palo para el Ejecutivo, para el Legislativo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una elección en noviembre, donde se van a poner en votación proyectos de país. Bueno, ¿qué proyectos van a ganar? ¿Con qué programa van a ganar? Y dejen gobernar también a esa gente, al Congreso igual. Yo creo que esta idea de ser elegidos representantes y después empezar a repartir esa representación tampoco funciona bien en otras partes del mundo. Necesitamos pasar por un par de temas más. Cuarto retiro que se vota este miércoles, ¿cierto?, en la Comisión de Constitución. Al parecer en la comisión están los votos. ¿Qué crees tú, Javiera? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? Pese a todas las... Boric tiene que votar ahí. Claro, tiene que votar. ¿Cómo va a votar? Bueno, es que si es que no se mantiene el IFE, vamos a tener que tomar una decisión. Si ya se anunció el que IFE se mantiene hasta diciembre. El decreto ya está dictado. Sí, pero es que hay que tomar también definiciones sobre cuánto tiempo más va a seguir también la crisis económica. O sea, siguen la gente sin trabajo y tenemos que seguir asegurando. Con el escenario de hoy, tiempo. con el IFE da noviembre, pagadero da diciembre y esta realidad económica con fase 4. ¿Va a votar Gabriel Boric a favor o en contra del cuarto retiro? Yo diría que si es que el gobierno ofrece realmente un IFE que asegure las posibilidades de las personas de mantenerse en esta crisis que todavía se mantiene, Gabriel no está a favor de sacar los ahorros de los trabajadores. Pero lo que sí hace Gabriel y lo que hace en general el Frente Amplio es escuchar a la gente que más mal lo está pasando. O sea, hace un año Sichel estaba celebrando los 65.000 pesos, que es una burla. O sea, pero es que el gobierno en general llega tarde, siempre llega tarde a las ayudas. Todos los técnicos de todos los sectores escuchábamos anteriormente han dicho que al revés, que está llegando a demasiada gente, que hay una cantidad de gente que ya no lo necesita porque hay reactivación económica, porque hay recuperación de empleo, etcétera. Con este escenario, con el IFE hasta diciembre, ¿Boric vota a favor o en contra del cuarto retiro? No puedo hablar yo personalmente por el diputado que tiene que votar en una semana, pero... Tú lo sabes, me imagino que lo han discutido. Además que ha sido tema porque lo han acusado de darse vuelta la chaqueta y todo eso. No, es que Gabriel escucha a la gente. Esa es una diferencia respecto, por ejemplo, ¿Eso todos los políticos que están frente a elecciones? No, en general Gabriel ha tenido la capacidad de escuchar más de que hablar y es un ejemplo la diferencia radical que tiene, por ejemplo, con Sebastián Piñera, que en general es bien sordo para escuchar las demandas y ha llegado tarde más de una vez a las ayudas sociales que Chile no me ha necesita. respondido. ¿A favor o en contra? Que no puede.
Es Boric el que vota. Por supuesto, me parecería irresponsable hablar en nombre de lo que va a votar un diputado. Yo lo voy a ayudar. Si Yanna Proboste y Gabriel Boric hace 3 semanas dijeron que si había IFE iban a votar en contra del cuarto retiro. Es que hay que ser Y yo le responsable. aseguro que esta semana, o cuando les toque votar, van a votar a favor. Porque toman las opciones electorales, saben que necesitan seguir manteniendo su posición, hacerle guiños Pero también a es un Pamela error, Giles, y lo van a hacer. Cristian. A ver, Pancho Porque Vidal, ¿qué la va a hacer política- Yanna Proboste la que no ha política dicho? hay que No ha dicho qué va a reivindicarla con hacer. seriedad. Cuando tú tienes ayer o anteayer, yo me lo leo todo, cuando la ministra de Desarrollo Social te dice que el IFE, el último, está llegando a 17 millones y medio, a 8 millones de hogares, cuando en simultáneo tú lees la encuesta de ingresos familiares y te da una mediana de ingreso en Chile, el promedio 6.35, la mediana 4.20. Y simultáneamente se está diciendo que el IFE per cápita son 174 lucas. Lo responsable, en mi opinión, es no seguir sacando plata de los trabajadores, que a su vez queda la mitad para arriba. ¿Y por qué Yanna Proboste? Yo votaría en contra. ¿Y su candidata? Ah, bueno, pregúntenle a ella. Pero si la hemos preguntado y no se define. pues. Yo creo, y no sé si Pero debiera votar en contra terminar mi Yanna argumento. Proboste. Deja terminar mi argumento. Lo que pasa es que la política tenés que hacerla de verdad. O sea, cuando tú tienes un cuadro de recalentamiento de la economía, de aumento de la inflación, que castiga a los trabajadores, la inflación no castiga a los rentistas. Entonces, oye, con coraje, el primero, el segundo y el tercero, legítimo, porque este gobierno lo llegó tarde y mal. Y acuérdense, yo estaba en un panel en un matinal con Sichel. Sí. Y el Cuando cuarto no es defendía las legítimo. 65 lucas. Francisco Vidal, el cuarto no es legítimo en este contexto y si su candidata vota a favor, ¿qué opinión tiene? Bueno, discrepo de mi candidata, que es Yanna Proboste. Eres bienvenido, Francisco. No. Natalia. No, yo lo que voy a decir es que yo creo y espero que a tu candidata la va a salvar la campana. Porque yo creo que en la comisión se va a aprobar, pero en la sala no. de la Cámara es probable que no. Y Son si es que- 103 votos, Natalia, ¿no? Y si es que, fíjate que yo creo que son menos, porque es 3/5. Son como 93. Sí, porque esto está planteado como una reforma transitoria y eso hasta ahora ha sido 3/5 a pesar de que nosotros tenemos yo soy de la teoría de 83 2 tercios. Pero yo creo que ella no se va a alcanzar a pronunciar, esperemos. Y en la misma línea que plantea Pancho del coraje, yo creo que Sebastián Sichel en esto ha tenido mucho coraje. Porque en un año electoral, donde él está junto con Gabriel liderando las posiciones presidenciales, pararse y decir estoy en contra de un cuarto retiro, es tener coraje en política. Hay que ir a un corte a esta hora, 0,14. Sí, pues hay que hacer un corte. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para cerrar con una pasada rápida por cada uno. Y yo quiero plantearles un tema, pueden hablar de otro, pero voy a plantearles, ¿hasta cuándo tiene que durar el toque de queda? Pancho Vidal. Hasta ayer. Ya, tiene que tener. Pese a que no hayamos cumplido, no estoy hablando solamente de retrasar la hora, estoy hablando de. No, fin al toque de yo queda. respetaría la forma. Yo creo que el toque de queda, además, podría reactivar más la actividad de un sector muy importante. Fíjate que el sector de comercio y turismo son 700.000 trabajadores. Y hemos recuperado 1 millón, pero nos queda 1 millón sin pega. Tal cual. ¿Natalia? De acuerdo con Pancho. Yo creo que ya es hora de levantar esta medida. No podemos llevar, no sé, 1 año y algo ya con esta medida en vigencia. Estamos en fase 4. La gente que falta vacunarse, que lo vaya a hacer, pero esto ya no se justifica. Catalina, Javiera, ¿tú? Injustificada totalmente. Había que acabar ayer, como decía Pancho. Pero eso significa que hay que terminar, que no hay que extender el estado de excepción, ¿cierto? Más allá del 30 de septiembre, que es cuando Lo que dura. pasa es que el estado de excepción genera una posibilidades al Ejecutivo de mayor fluidez en la ayuda y en la determinación de zonas de excepción. Entonces, ahí hay que tener más cuidado. Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo. No, hay que levantarlo total, no solo extenderlo hasta las 12, sino que levantarlo porque sanitariamente en este minuto no tiene ninguna justificación. Ahora, ¿por qué se mantiene? Y muchas encuestas lo dicen, porque la gente, especialmente los sectores medios y más vulnerables, valoran que exista el toque de queda por efectos de seguridad.
Y eso es lo que dicen muchas encuestas. Gente Eso que es muy está antigua. muy aproblemada con el tema de la delincuencia, con el narcotráfico, ha visto incrementar su calidad de vida. Eso es bien antiguo. Esa razón, yo me acuerdo una encuesta en la dictadura de la cooperativa, en uno de los tantos estados de sitio y toque de queda, y resultó que las dueñas de casa estaban fascinadas con el toque de queda, pero no por razones políticas, era porque el compadre llegaba más temprano. Sí, el orden público. De orden interior. Francisco, Natalia, Cristian, Javiera, les queremos agradecer por haber estado esta noche. Lo hemos pasado estupendo. Me parece estupendo, nosotros también. Nosotros también. Y queremos terminar, para los que no pudieron ver, la medalla de oro de Francisca Mardones, además de ser récord mundial en el tiro a bala, ¿cierto? Del tiro con bala. Ahí está el lanzamiento de 8 metros. Es el disco. Ahí, ella está compitiendo. Sí. En ese momento estamos viendo imágenes de su participación en disco, pero esta noche logró oro para Chile. Con 8 metros 33, exactamente. Récord mundial. Nos vamos hasta la próxima semana. Oye, también ahí viene la final de tiro tiro con arco, ¿ah? Mira. Exactamente, y podemos tener también... Te ven el canal oficial de los Juegos Paralímpicos, así que sigan nuestra compañía. Muy buenas noches y gracias por venir. Que tengan una buena semana.